maestro Rubén Di Pietro es sin lugar a dudas el profesor teatral más importante con que cuenta Colombia hoy en día. Llegó a nuestro país hace un poco más de 20 años y desde entonces se ha dedicado a la formación de actores y por su academia han pasado personajes de la importancia de Alejandra Borrero, de Ramiro Meneses y de Catalina Sandino, la única colombiana que ha estado nominada a un Oscar. El profesor Di Pietro ha venido trabajando básicamente sobre la importancia que debe tener el actor en el momento de interpretar un texto. La importancia de darle el sentido perfecto a cada palabra. El saber expresar exactamente qué quiere decir y en qué tonalidad debe decirse cada palabra para que cumpla su cometido. Este es el taller que nos ofrece el maestro Di Pietro y que se llama El actor y el texto. Buenas tardes a todos. Tal vez para nuestro amigo televidente o nuestra amiga televidente que está viendo este proyecto, Actor Sin Fronteras, sea buenas noches o buenos días. Y nos estará viendo desde la sala de su casa o tal vez muy cómodo en el dormitorio. La clase que voy a dictar es especialmente para ustedes y para que sea más amena y más cómoda, más viva para mí, cuento con la ayuda de 8 jóvenes estudiantes de actuación, Hugo, Pipe, John y Andrea. Y por este lado, Jim, Sara, Laura y Peter. Pero fundamentalmente la clase es para ustedes. La clase va a tener 2 partes, una introducción sobre lo que es la actuación y luego un problema técnico que es el actor y el texto. El texto como partitura musical, como una estructura verbal que hay que respetar. Entonces, vamos a la primera parte. ¿Qué son los actores? Los actores son unos seres muy especiales y para que entremos en materia, elegí un texto muy bello de la escritora Griselda Gámbaro, que escribe drama, es dramaturga y también prosa. Y en un libro muy simpático que se llama Escritos Inocentes, dice lo siguiente sobre los cómicos. Es importante no confundir cómicos con aquellos que se dedican al humor, sino tomarlo en su concepto original, que es los cómicos eran los actores. Y dice lo siguiente: cómicos. Para salvar al teatro hay que destruirlo. Actores y actrices deben morir de una peste. Han envenenado el aire y hecho imposible el arte. Decía una furiosa Eleonora Duse. Un paréntesis. Eleonora Duse es una famosa actriz de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las actrices a su vez eran grandes divas. Muchas veces he pensado que la frase es verdadera, pero hay pocas verdades absolutas. Eleonora Duse pertenecía a una época en que la gran actriz o el gran actor hacían el teatro. La grandeza tiene el defecto de su propia virtud. Los otros se vuelven pigmeos. Los tan denostados por la Duse, actores y actrices, también hacen posible el arte. Y escuchen bien esta anécdota. Ustedes en vuestras casas escuchen esta bellísima anécdota. Colette, una escritora francesa, nos cuenta una anécdota sobre una actriz hoy olvidada, Germaine Galois, que actuó en los primeros años del siglo XX. En ese entonces la moda obligaba a las mujeres a llevar el mentón bien en alto y a disimular el trasero, el vientre hundido. Germaine Galois, una beldad de carnes generosas, no aceptaba papeles de sentada.
provista de un corsé que comenzaba bajo las axilas y terminaba en los muslos, 2 angostas planchas de hierro chato en la espalda, otras 2 a lo largo de las caderas, atada con 6 metros de lazo, permanecía de pie, entre actos comprendidos desde la tarde hasta la medianoche. ¿Amor por la moda? No. Amor por un trabajo tan eterno como fugaz. Germán Galois, completamente olvidada hoy, se resarcirá de tantas horas de pie, aprisionada en su armadura de hierro, y estará por fin sentada en el paraíso. Yo amo a estos seres que antes se llamaban cómicos. Suben a un escenario y no nos representan, sino que nos viven. Esta gente que empezó con su oficio allá por los griegos y que a través de los dioses se dio cuenta de que podía contar su propia historia y la historia de sus semejantes, desde el primer bajido del recién nacido hasta la reconciliación difícil con la muerte. Amo a esta gente que es la más vanidosa de la tierra, pero en quien la vanidad termina por transformarse en otra cosa. Deseo, avidez de estar con el otro, de sacudirlo y aprisionarlo, no solo en el momento de gloria del escenario, sino en todos los momentos de la vida. Una vanidad que dice: quiero que me conozcan, porque solo existo en el otro, a través de la mirada que me mira y me admira. Cada espectador que se distrae los sumerge en el abismo. Cada espectador que se conquista los lleva a un paraíso donde también están sentados como Germán Galois y que los resarce de desilusiones y fracasos. Capaces de ambiciones desmesuradas, de envidias y competencias extremas. Ninguna generosidad más grande que la de los cómicos en las noches de estreno. Darían su piel, su sangre y sus huesos, lo que tienen y no tienen, para que el acto del teatro sea participación total con quienes lo miran. Ya no son como Germán Galois, y a pesar de los cambios mantienen la misma pasión. Se alzan soberbios en la vulnerabilidad del escenario. Hacen proyectos de la nada todos los días, y a veces esos proyectos son realidades, difícilmente las soñadas, pero no importa. El sueño sigue. Amo a esta gente entre toda la gente. Está viva. Este texto es muy bello y habla de lo que somos los actores, de lo que son los actores. Para cerrar esta primera parte de introducción a qué es la actuación, voy a leer un texto que es una entrevista que me hicieron en la Agenda Teatral de Bogotá y me preguntaban: para usted, ¿qué significa actuar? La actuación es un juego, pero aún más es una confesión. De ahí la importancia suprema de la autoaceptación. Hay 4 cosas que se necesitan para esta profesión u oficio. Son gran inteligencia para ver la vida tal como es, sin prejuicios morales.
exquisita sensibilidad, férrea disciplina y autoaceptación. Autoaceptación de la identidad física, lo que uno es. Gordo, flaco, feo, lindo, chiquito, grandote, negro, blanco, amarillo, lo que uno es. Uno tiene que amarse a sí mismo para poder ser actor. Amarse a sí mismo en el mejor sentido de la palabra. Y sobre todo la autoaceptación. Si uno no está autoaceptado físicamente, psíquicamente, socialmente, la identidad social, uno puede venir de un estrato muy bajo y no tiene por qué avergonzarse. Uno puede ser un gran actor. Uno es lo que es. Y la autoaceptación de la identidad sexual. ¿Por qué el sexo es tan importante en nuestra profesión? Porque en nuestra profesión no existe el sexo. No puede haber morbo. Entonces, es importantísima la autoaceptación que le da a uno la libertad de estar en el escenario. Amparados en la máscara que nos facilita el personaje, al mismo tiempo nos sacamos, paradójicamente, las máscaras propias. Nos mostramos. Quien no le guste mostrarse no puede ser actor. Nos mostramos. Actuar es siempre un ajuste de cuentas consigo mismo. Es un espejo esencial de nuestra personalidad. Es una toma de posición respecto a la vida. Es sacar la parte instintiva, la parte animal. Y simultáneamente es organizar todo aquello a través de un proceso de extrema racionalidad, consciente e inconsciente al servicio del mismo objetivo. Actuar es pensar, es respirar, es ser, es no hacer, es quedar desválido y desnudar el alma. Es dejar que la emoción salga directamente de las entrañas y se clave como una flecha en el corazón del espectador. Es un arte delicado, espiritual. Es también el arte de las exageraciones, de las manías, de las locuras, de la sensibilidad. Actuar es tan frágil como un encaje, como una filigrana. Es un misterio. Es contar una historia. Es manifiesto de amor. Actuar es estado de infancia y de candor, sin reservas, sin contaminaciones pseudo-intelectuales. Es una forma privilegiada de dialogar. Es la libertad de escribir en el espacio. Es estética, es ética. Es seducir, es soñar, es espacio de consuelo, es arte de la repartición y es arte de la repetición, es artesanía. Artesanía realizada a partir de ese elemento extremadamente sensual que es el actor. Los actores son todo. El director, el maestro, debe ayudarlos a encontrar los instrumentos con que expresarse y luego desaparecer. El arte de actuar se comunica a través de la emoción. La emoción es su propia carnalidad. Cuando hay disminución de la potencia de la actuación, es porque a quien actúa le da pena hacer propia esa carnalidad. No es capaz de asumir esa esencia que son la risa, las lágrimas, la emoción. Y lo transforman en un arte intelectual. Es decir, lo disecan, lo alejan de aquello que define nuestro arte, la pasión.
Actuar es todo el tiempo un riesgo. Es reírse de sí mismo, señor. ¿Entendió? Gracias. Es reírse de sí mismo. Es poseer un estupendo sentido del humor. Un actor es un funámbulo. Siempre está en la cuerda floja. Actuar es el oficio más divertido del mundo. Y para actuar tenemos que pensar en don Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Era un actor y director y profesor ruso, nació en el 1800 y tantos, murió en 1938 y es el primero que escribe sobre nuestra profesión. Y dice en uno de sus libros una frase muy bella y muy fuerte. Lo siguiente: aprended a tiempo a oír, entender y amar la cruel verdad sobre vosotros mismos. Y solamente aceptando la cruel verdad sobre uno mismo es que uno puede crecer en el escenario, que es el punto de partida. El teatro es el punto de partida de la actuación, luego hay dos lenguajes más, que son el cine y la televisión. Pero el actor se hace y se conserva a partir del teatro y en el teatro. Entonces, y sobre todo, hay que aprender a no tener miedo, a quitarse las máscaras. Y cierro esta primera parte con una cita de una poesía de Fernando Pessoa, poeta portugués, el más grande de los portugueses, que dice lo siguiente: cuando quise quitarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando logré arrancármela y me miré al espejo, ya había envejecido. Cosa fatal para un ser humano, vivir todo el tiempo con la máscara, y para un actor absolutamente indispensable, sacarse la máscara a tiempo. ¿No, Jim? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, ya es más técnica. Entonces los invito a desplazarse a los textos que están sobre la pared. Listos. Les voy a presentar un texto que es muy bello y muy esclarecedor con respecto al texto como partitura. Está escrito por el señor Pico Iyer y dice lo siguiente: loa a la coma. ¿Qué es una loa? Alabanza. Una alabanza, una oda. Loa a la coma. Más que la partida de nacimiento de una cultura, la puntuación señala la música en nuestra mente. Pone a mover pensamientos al ritmo de nuestros corazones. Puntos y comas son las señales de tránsito de la comunicación. Los dioses, se dice, regalan el aliento y lo reclaman. Pero lo mismo se podría decir, o no, de la humilde coma. Agréguesela a esta cláusula y, de repente, la mente tiene literalmente una pausa para pensar. Retíresela si la quiere olvidar y ya la mente no tiene dónde descansar. Aún así, la coma no recibe respeto. Parece apenas un resbaloncito, el hábito nervioso del pedante, un blip en la frontera de la conciencia. Casi un error de imprenta. Lo pequeño, proclamamos, es hermoso, especialmente
en la era del microchip. No obstante, ¿qué es tan frecuentemente usado y tan escasamente recordado como la coma, a menos que sea el aliento mismo? La puntuación, se nos enseña, tiene un punto: mantener la ley y el orden. Los signos de puntuación son las señales de tránsito en la carretera de la comunicación para controlar velocidades, orientar y evitar colisiones frontales. Un punto tiene la firme terminalidad de un semáforo en rojo. La coma es luz amarilla intermitente que nos pide solo disminuir velocidad. Y el punto y coma es una señal de pare que nos dice que nos detengamos lentamente antes de arrancar de nuevo. Al definir las relaciones entre las palabras, la puntuación define también las relaciones entre la gente que las usa. Esa tal vez es la razón por la que los maestros la exaltan y los amantes la desafían. Una coma separa lo inseparable, como dijo Flower, maestro del estilo. Pilar de civilización. La puntuación, pues, es un paral cívico, un pilar que mantiene erguida la civilización. Una oración llena de fragmentos, frases que se amontonan indivisibles, están